Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra habla de Job. Hoy nuestra palabra habla de los cementos de la vida cristiana. Hoy nuestra palabra se llama la transformación de Job. Y si tú quieres escuchar respecto de esta persona maravillosa de la Biblia, vamos a la palabra. Bueno chiquillos, como yo les dije al comienzo, hoy nuestra palabra va a hablar de Job, y bueno, hablar respecto de la transformación de Job, pero nosotros necesitamos siempre tener una base bíblica para todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a estudiar. Entonces, antes de todo, me gustaría leer un trocito del libro de Job, del capítulo 42, los versos 1 al 6, para que nosotros empecemos nuestra conversa respecto de la vida de este hombre que nos trae muchos ejemplos de lo que hacer y lo que no hacer. Mi Biblia dice así: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este que has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo, que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas? Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí entonces, vamos a entender la historia de Job. Bueno, el libro de Job para mí es un libro muy rico en enseñanza en la Biblia, porque nos muestra muchas cuestiones de la vida cristiana ahí a través del ejemplo de Job. Ya es considerado por muchos teólogos el libro más antiguo de la Biblia, ya el que retracta de más antiguo descripto. Hay hay algunas discusiones entre teólogos al respecto de cuál es la autoría de este libro. Algunos dicen que el propio Job escribió el libro, otros dicen que Moisés escribió el libro. También hay una discusión si efectivamente Job existió. Se fue la cuestión de que Moisés escribió el libro, que pudiera ser solamente como un ejemplo. Yo de verdad lo recibo como una persona que existió, un ejemplo de una persona que vivió la vida con Dios y fue desafiada por Dios. Sí, yo creo que Job existió efectivamente, pero para que nosotros estudiemos y aprendamos, no es importante saber si él existió o no, sino que tomar la enseñanza que viene con este libro sí es que es importante, y vamos a entender entonces un poco de la historia de Job, para ver qué nos trae de enseñanza el Señor a través de esta historia. Job es una historia muy interesante. Nosotros vamos a ver la descripción de la historia en los dos primeros capítulos de Job, el capítulo 1 y 2, y después nosotros vamos a ver del 3 hacia adelante hasta el 40, si no me equivoco, una discusión de Job con tres de sus amigos que le estaban intentando traer consuelo y una hora reprensión y algunas cosas así. ¿Cuál es la historia de Job? El libro empieza diciendo que Job era una persona que tenía mucha plata, era muy rico, tenía muchas posesiones, tenía hijos, tenía una buena, era muy bien reconocido, era conocido como una persona que tenía sabiduría, entonces, y como alguien temente a Dios, que seguía los preceptos de Dios y toda esta cosa. Y va a decir que era efectivamente muy próspero Job, y ahí cuenta eso después, como se como si fuera una película y cortaron escena para otra, muestra el cielo y dice que está Dios en su trono y vienen los ángeles a prestar cuentas de lo que estaban haciendo, y junto con los ángeles viene el diablo junto.
y Dios como que provocando el diablo le dice, ¿qué estaba haciendo tú? Y el diablo le dice qué está haciendo y él dice, mira mi siervo Job, cómo me ama, cómo cuida las cosas que son mías. Él es temente a Dios y él va a decir todo eso, es temente a mí y todo, me respecta y lo va a hablar de esta forma. Y el diablo le dice, esto es porque tú das todas las cosas que él tiene. Entonces Dios le dice, entonces tú puedes quitarle todo, pero no le puedes tocar, no puedes tocar en él. Y efectivamente el diablo va y quítale todo, y Job no niega a Dios, no habla mal de Dios y todo eso. Después, más adelante, pasa otra vez esto, ya una vez más, y de esta vez el diablo le dice a Dios que Job no negaba a Dios, porque Dios le mantenía la vida, le mantenía salud y todo eso. Entonces Dios le dice, puedes tocar entonces en Job, pero no le puedes quitar la vida. El diablo efectivamente le toca a Job, él se queda enfermo, ya con una enfermedad muy mala, muy compleja, ya para aquel tiempo, y dice que entonces igual Job no niega a Dios, no habla malo de Dios, no hace nada. Y a partir de ahí entonces que él está malo, él está ahí como lamentando su enfermedad, sus problemas, ya, y llegan 3 amigos suyos y se quedan un tiempo con él ahí lamentando las cosas, y después de eso ya los amigos empiezan a intentar corregir a Job, y Job se enoja con eso y empieza una discusión, una conversa, y Job empieza a defenderse porque efectivamente no había hecho nada ya. Y mientras él se está defendiendo, los amigos tienen argumentos que dicen que él es culpable por la situación que está, porque este es castigo de Dios, y él dice que no hizo nada y todo eso, hasta que en algún momento, más al final del libro, Job va a decir que esto es culpa de Dios, que Dios es el culpable por la situación que él está pasando. Y cuando él dice eso, entonces Dios interviene en esta situación y le dice, mira, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo creé todas las cosas? ¿Qué entiendes tú de todo eso? ¿Cómo me puedes culpar de todo eso que está pasando? Si tú no conoces, no tienes el conocimiento que tengo yo. Y Dios le habla a Job, y Job, escuchando a Dios hablar con él y explicarse y enseñarle lo que le enseña, Job se arrepiente, y ahí sí pasa el texto que leímos nosotros ahora al respecto de la confesión de Job, cuando Job se arrepiente y dice que Dios es realmente mucho mayor que él y todo eso. Entonces eso es la historia de Job. ¿Ya? Este es el trasfondo donde está el pasaje donde leímos nosotros. Una otra pregunta que es muy buena hacerla para que podamos entender el contexto de lo que leímos ahí era ¿quién era Job? ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que Job, en la verdad, nosotros escuchamos algunas cosas equivocadas respecto de él. Primero, Job era alguien cristiano, era alguien temente a Dios, ¿ya? Era alguien que era piedoso, ¿ya? Era alguien que vivía lo que la palabra enseñaba, entre comillas, ya. Él era un creyente, vamos a decir así, ¿ya? ¿Por qué? Si nosotros negamos esto, nosotros lo vamos a llamar Dios de mentiroso. Porque si tú te pones a leer el capítulo 1 de Job, tú vas a darte cuenta de que ¿quién dice que Job es temente a Dios, que sigue todos los preceptos, que sigue lo que está escrito en la palabra y todo eso? Es el propio Dios. Es Dios quien está diciendo eso respecto de Job. Entonces nosotros tenemos que entender que efectivamente Job era un creyente, era un cristiano. Era alguien que seguía a Dios, ¿ya? Job era un ejemplo en la verdad, porque Dios lo dice de esta forma. Entonces Job era alguien que era un buen cristiano, ¿ya? Era alguien que vivía bien con Dios, ¿ya? Pero ahí nos queda una pregunta que es muy interesante y que muchas personas se hacen cuando leen el libro de Job. Si Job era un cristiano tan bueno,
¿por qué Dios permitió que le pasara todo eso? ¿Por qué Dios le permitió que le pasara todo eso? Es más, si tú te pones a leer, tú vas a percibir que el propio Dios provoca el diablo a mirar hacia Job. Es como que Dios provocó esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, la respuesta ya es una respuesta buena, pero una respuesta que nosotros tenemos que pensar un poco al respecto para entender y aplicarla en nuestra vida. La respuesta es, porque las bases de la vida de Job, porque los cementos de la vida de Job, ya de la relación de Job con Dios, estaban errados, no eran correctos. Dios quería cambiar los cementos de la vida de él. Piensen que él vivía, seguía a Dios por sus principios, ya, pero sus principios eran equivocados según la mirada de Dios. Dios quería llevarlo a una profundidad mayor, quería llevarlo a algo más, y para eso era necesario que él tuviera los cementos, las bases de su vida con Dios, fuertes, que pudieran soportar lo que Dios iba a llevar a la vida de él. Entonces Dios mira a este hombre que es temente a él y dice, yo voy a tratarlo para que corregir estos cementos que son necesarios en la vida de él. Bueno, entonces yo quería invitar a ustedes ya a pensar respecto de estos cementos en la vida de Job y pensar en nuestra vida, cuáles son los cimientos de nuestra vida, cómo están las bases de nuestra relación con Dios, ya para también ser transformados por la experiencia de Job. La primera base de la vida de Job que Dios quiere cambiar es el miedo por el temor. ¿Ya? Vamos a entender eso. ¿Qué es miedo? ¿Ya? Yo fui a buscar en el diccionario qué es miedo y dice que es un estado emocional provocado por la conciencia que se tiene diante de uno el peligro, ya, sentimientos de ansiedad sin razón fundamentada, grande inquietación en relación a alguna cosa desagradable, comportamiento repleto de cobardía. Eso va a decir el diccionario. Ya nosotros podemos entonces decir que es un comportamiento, ya, para traducir, para que nosotros podamos entender mejor, que es un comportamiento cobarde delante de algo desconocido. ¿Ya? Es más o menos esa la idea que nos trae, que es un comportamiento de miedo, de cobardía delante de algo que no conocemos, ¿ya? Este es miedo. Y este sentimiento de miedo, él afecta la humanidad en general, ¿ya? Todos nosotros tenemos algún miedo, sea de perder a una persona, sea de un animal, sea miedo de altura. O sea, miedo nosotros tenemos todos nosotros tenemos miedo de algo. Y las personas que no conocen a Dios tienen miedo de Él. Esta es la verdad, tienen miedo de Él. Y demuestran eso a través de dos formas, ¿ya? La primera cosa que nosotros vemos de las personas que no conocen a Dios y tienen miedo de Él es negar su existencia. Las personas niegan la existencia de Dios porque pensar en alguien tan poderoso que nos pudiera destruir solamente con una palabra o un pensamiento, esto es terrible, y la persona niega la existencia de Dios. O sea, es pensar que si existe un Dios y Él permite, no sé, que tsunami, que el temblor y toda esta cosa, este Dios es malo, este ser tan poderoso es malo, ¿ya? Y pensar de esta forma, y eso es una forma de expresar su miedo. La segunda forma que las personas que no conocen a Dios expresan, a veces hasta algunas personas que supuestamente conocen a Dios expresan su miedo de Dios, es tener miedo de la condenación, ya, de ser condenados por Dios. Es pensar que
si este Dios es tan poderoso y nos puede condenar, nosotros tenemos que seguir a Él y tener miedo de Él, y la persona pasa a tener miedo de ser condenada. Incluso algunos cristianos viven de esta forma y predican el cielo por el infierno. Están siempre hablando de que, pucha, sabes, si tú no caminas bien con Dios, tú vas al infierno. Si tú no haces las voluntades de Dios, tú vas al infierno. Todo tiene que ver con el infierno. ¿Por qué? Porque la persona tiene miedo de ir al infierno. Entonces la persona no conoce a Dios, tiene miedo de ir al infierno y está todo tiempo pendiente de eso, ¿ya? El miedo no puede ser un cemento, no puede ser una base de nuestra relación con Dios. Eso va a quedar claro ahí en 1 Juan 4:18, que en la Biblia de algunos va a decir temor, ya, pero la traducción del original, la mejor palabra es miedo, es terror, es pavor. Ya la palabra que está ahí tiene más a ver con miedo de verdad, por la definición del miedo. Ya iba a decir que en el amor no existe miedo, no existe pavor, no existe terror, ya, y que el perfecto amor excluye todo el miedo, el pavor, el terror, ya. Entonces el texto ahí de 1 Juan 4:18 nos va a decir eso. Entonces la Biblia está diciendo que en Dios, que es el amor, no existe miedo. Dios no vino para traernos miedo, ¿ya? Entonces, siguiendo eso, entendiendo que Dios cambió el miedo de Job para el temor, ¿ya? ¿Qué es temor? ¿Qué es temor? ¿Ya? El diccionario otra vez va a decir que es un sentimiento de respeto profundo o de reverencia cuando tiene que ver con Dios, ¿ya? Nosotros podemos decir que el temor es el reconocimiento del poder de Dios, ¿ya? Es reconocer el poder de Dios junto con el conocimiento del gran amor de Dios. Este sentimiento de verdad solo afecta a aquellos que conocen a Dios, porque es necesario conocer a Dios para conocer su amor. Entonces, solo quien conoce a Dios efectivamente va a poder tener este sentimiento. Y aquellos que conocen entonces el poder y el amor de Dios se apasionan por Él, porque van a pensar, ¿cómo puede un ser tan poderoso, ya un ser que puede todas las cosas, amar a nosotros que somos imperfectos? ¿Cómo puede eso? ¿Ya? Entonces la persona se apasiona por Dios. El pilar en nuestra relación con Dios tiene que ser el temor. ¿Ya? En Proverbios 9:10 va a decir que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, para tener sabiduría, para vivir con Dios, es necesario que tengamos temor. ¿Qué es temor? Temor es el reconocimiento del poder de Dios y el conocimiento del amor de Dios por nosotros. Esto es. Entonces, si nosotros miramos a Job, nosotros vamos a ver qué es lo que él está declarando efectivamente ahí. Él cambia su miedo, que ahí en Job 1:5 va a decir que él juntaba, después que sus hijos hacían fiesta y todo, y él juntaba y llevaba a todos a la iglesia y hacía sacrificios por los pecados que quizá hubieran cometido, todo por miedo de ser condenado. Él cambia este miedo por el temor de Dios y va a decir, ahí el texto de Job 42, el 1 al 3 va a decir, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Él va a decir, ¿quién es este que ha preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo, que no alcanzo a comprender de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas? Él va a decir que él no conoce, no entiende, él reconoce el poder de Dios y después entiende más adelante el amor de Dios por él. Entonces nosotros tenemos que cambiar el miedo que tenemos por el temor en nuestro relacionamiento con Dios. Este es el primer cemento, la primera base que Dios cambia en la vida de Job.
La segunda base que Dios quiere cambiar en la vida de Job es la inteligencia por la revelación. ¿Ya? Nosotros podemos comenzar pensando en la inteligencia. ¿Ya? La etimología de la palabra, o sea, de dónde viene la palabra, del origen de la palabra inteligencia. Ya, si nosotros vamos a estudiar eso, nosotros vamos a ver que inteligencia tiene que ver con leer e interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, ya lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es a través de eso que nosotros, seres humanos, nos guiamos ya y decidimos las cosas, ya a través de la inteligencia. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en una sala donde hay algunas personas y nosotros miramos y percibimos que pasó algún problema ahí, que la persona discutieron o algo así. Ya nosotros llegamos a la sala, nosotros podemos no haber escuchado o no haber estado en la discusión, pero nosotros vamos a percibir que pasó eso, porque nosotros tenemos la capacidad de, mirando hacia las personas, viendo cómo están conversando las personas, tenemos la capacidad de leer el ambiente e interpretar eso y entender. Una otra forma de entender es cuando está llegando nuestro cumpleaños ya y nosotros nos están preparando una sorpresa y en el día la persona empiezan a decir cosas y todo y uno empieza a percibir que hay algo, que va a pasar algo. Puede ser que no sepamos, cada uno a su nivel, pero siempre se percibe algo, se percibe que hay algo distinto. Eso es inteligencia, es saber leer lo que está pasando e interpretar. Eso puede pasar con muchas cosas, pero nosotros tenemos esta capacidad de leer e interpretar. Eso es inteligencia, ¿ya? Y nosotros leemos el ambiente donde estamos, ¿ya? Y por eso nos guiamos. Sabemos leer lo que está a nuestro alrededor y por eso nos guiamos. Y para aquellos que no son cristianos, y a veces hasta para algunos cristianos, es a través de eso, a través de la inteligencia, que nosotros nos guiamos, decidimos y hacemos todas las cosas. Ya es a través de eso. Pero la palabra de Dios nos va a decir que esta no es la mejor forma de guiarse en la vida, ya, de dirigir nuestra vida. Esta no es la mejor forma, a través de la inteligencia. En 1 Corintios 3, 18 y 19 va a decir que la sabiduría de este mundo ya es locura para Dios y que Dios la va a destruir y humillar. Entonces la Biblia nos enseña que la sabiduría humana, la inteligencia humana, ya ella no es la mejor forma de guiarnos. Y bueno, entonces si nosotros vamos a pensar respecto a la revelación, ¿qué es revelación? ¿Ya? Esta palabra tiene que ver con desvendar, con descubrir descubrir algo, la verdad. Cuando alguien te ayuda a descubrir alguna cosa que no conocimos, que nosotros no conocimos. Bueno, vamos a pensar en un ejemplo, en ejemplos, como dimos antes, vamos a pensar en ejemplos. Cuando nosotros hacemos una ecografía ya y descubrimos el sexo del bebé, cuál es el género del bebé, ya, esto es revelación. Se nos está haciendo revelado algo, ya, con la ayuda del médico que está haciendo la ecografía. Él nos ayuda a revelar cuál es el género del bebé, ¿ya? Y cuando nosotros leemos algunas veces, también ahí es muy bueno el ejemplo, leemos algunas veces el mismo texto bíblico y no lo comprendimos, ¿ya? Y ahí en una conversa con un amigo, ahí él nos dice una frase o una cosa y eso nos hace todo sentido, nos hace percibir, pucha, realmente este texto bíblico habla respecto de eso. ¿Ya? Y eso también era una revelación, alguien que nos ayudó a entender algo, ¿ya? Esclarece una duda que tenemos o algo así. Y es posible ser guiado de esta forma por revelación, es posible que seamos guiados por eso, ¿ya? La respuesta es sí,
Si Dios es quien nos está trayendo la revelación, sí, es posible. Nosotros, la verdad, tenemos que vivir de esta forma. La palabra nos va a decir que Dios tiene más sabiduría que nosotros. Ahí en Isaías 55, 8 y 9 va a decir que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que los caminos de Él son más altos que los nuestros. La Biblia también nos va a decir que Él no miente. Entonces ahí en número 23, 19 va a decir que Él no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para engañar. Entonces Dios no nos miente, podemos confiar todo lo que Él nos dice. También va a decir que la palabra también va a decir que Él nos cuida en todas las cosas. Tenemos ahí Mateo 6, 31 a 33, que va a decir que nosotros no tenemos que estar ansiosos por las cosas de este mundo. Antes debemos buscar las cosas de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser acrecido ahí en nuestra vida, nos va a ser añadido. Entonces nosotros tenemos que recordarnos de eso. La verdad, en esta condición, el más inteligente es vivir por revelación, porque Dios sabe mucho más, Dios tiene mucho más recursos que nosotros para darnos la mejor información. Mira lo que Job entiende de su experiencia. Él reconoce que con su propia inteligencia él no va a llegar muy lejos, ¿ya? Esto es lo que él se da cuenta, y ahí él pide la revelación de Dios. Él dice: Dios, yo quiero vivir de tu revelación. Ya, eso nosotros vemos ahí en Job 42, los versos 3 y 4, que van a decir: ¿quién es este que ha preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo, que no alcanzo a comprender de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas? Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Él está diciendo: voy a buscar en Dios las respuestas, porque yo no sé de nada. La verdad, quien sabe es Dios. Ya, entonces Job se da cuenta de que necesita vivir no por su inteligencia, no por el cuán sabio era, porque era sabio, era reconocido como una de las personas más sabias en su región, pero él decide que va a vivir por la revelación de Dios. Nosotros tenemos que cambiar la inteligencia humana por la mente de Cristo ya en nuestra vida a través de la revelación del Espíritu Santo. Esta es la verdad. Tenemos que hacer este cambio. Y este es el segundo cambio que Dios hace en las bases del relacionamiento de Él con Job. Y el tercer cambio que Él hace, y el último cambio que vamos a hablar hoy, ya es Él cambia la religiosidad por la intimidad. ¿Ya? ¿Qué es religiosidad? Para empezarnos a conversar. Religiosidad es cuando seguimos dogmas o costumbres sin entender el motivo o la función de esto en nuestra relación con Dios. Esto es religiosidad. Ya nosotros podemos explicar de una forma más simple, es decir, que es cuando hacemos alguna cosa sin saber el porqué que estamos haciendo y creemos que eso nos está llevando más cerca de tener un relacionamiento con Dios. O cuando hacemos falsamente algo o queremos aparentar tener una relación con Dios que no es verdadera. Ya, esto todo es religiosidad. Ya, para dar ejemplos, cuando hacemos oraciones repetidas que no entendemos, que no sabemos por qué estamos haciendo, ya, o cuando tenemos costumbres de iglesia, como las iglesias más tradicionales, pentecostales, como no cortar el pelo o usar una ropa específica y todo eso, que son cosas que nosotros ni sabemos el porqué de eso, pero seguimos haciendo como si eso nos fuera a llevar más cerca de Dios, y eso no nos lleva a ningún lado. Esta es la verdad. ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Ya, la palabra va a decir que la verdadera religión es cuidar de las viudas de los huérfanos. Ya ahí en Santiago 1:27 va a decir eso, y que también es mantenernos no tocados por el mundo. Ya, eso va a decir que es la verdadera religión, y que nuestra relación con Dios ella tiene que ser basada en intimidad y no en costumbres, no en tradiciones, no en cultura, no en nada de eso. Ahí en Juan 17:20-21 va a decir
que va a decir que Dios nos trajo la palabra y que nosotros seguimos a Él y que Él quiere que seamos uno entre todos nosotros para que también seamos uno con Él. O sea, la idea de Dios desde el comienzo, y es la oración sacerdotal de Jesús, la última oración que Él hace por nosotros y por los que van a venir y por todos, ya Él hace, y el pedido de Él es intimidad. Dios, que ellos tengan intimidad entre ellos y que ellos tengan intimidad con nosotros. Esta es la verdad. Es esto que la Biblia va a decir. Entonces, que Dios nos va a pedir, nos va a llevar a eso. Si Jesús habla de intimidad y que la intimidad es lo más importante, entonces, ¿qué es intimidad? ¿Qué es intimidad? Ya intimidad es cuando conocemos y tenemos proximidad con alguien. Ya, cuando existe libertad de comunicación entre dos personas. Esto es intimidad. Podemos decir que es cuando conocemos a alguien tan bien que podemos conversar de cualquier cosa y aún así vamos a sentirnos libres, vamos a tener libertad. Vamos a dar algunos ejemplos para poder entender. Cuando nosotros estamos con un amigo que conocemos a mucho tiempo o que conocemos muy bien, a lo mejor decir, porque a veces intimidad se construye en poco tiempo, pero cuando estamos con un amigo que conocemos muy bien y tenemos libertad para estar con él, o cuando una pareja vive una vida privada saludable, y ahí hay libertad para que puedan hablar lo que quieren, hacer las cosas que uno respecte al otro y todo eso. Estos son los ejemplos que la Biblia habla respecto de la intimidad. Ya muchas veces la palabra llama a la iglesia, que somos nosotros, de la novia de Cristo. Por ejemplo, el texto ahí de Apocalipsis 19, del 6 al 8, donde va a decir que hay la fiesta del matrimonio del Cordero, y Él es el novio, y la iglesia inmaculada es su novia y todo eso. Ahí es un ejemplo, pero hay muchos otros textos en la Biblia que nos van a hablar de esta forma. Ella compara nuestro relacionamiento con Dios, la palabra va a comparar, con el relacionamiento de una pareja. Esta es la verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener intimidad y estar íntimos de Dios, así como tendríamos que ser íntimos en un matrimonio ideal. De conocer la desnudez de cada uno, de conocer lo que es íntimo en cada uno, de conocer de esta forma. La otra comparación que la Biblia va a hacer es de una relación de amistad profunda, de una amistad donde hay confianza. Ahí en Juan 15:15 Jesús va a decir a los discípulos, ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe qué piensa su Señor, pero a ustedes les llamo amigos, porque ustedes saben exactamente mis planes y todas las cosas que quiero hacer. Y a nosotros también Dios se revela de esta forma. O sea, nos cuenta sus planes, nos cuenta lo que quiere hacer, está dicho en la palabra. Entonces nosotros somos amigos íntimos de Dios, o tendríamos que ser. Entonces el hecho efectivo es que la palabra ampliamente nos va a incentivar a vivir intimidad con Dios. Esta es la verdad. Y Job aprende eso. Nosotros vamos a ver ahí que Job va a aprender eso. Cuando Dios lo confronta a él, cuando Dios confronta a Job, el Job va a percibir que él, la verdad, él tenía religiosidad y no tenía intimidad. Nosotros vemos eso en lo que Job habla ahí en los versos, el capítulo 42, los versos 5 y 6, que va a decir así: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento al polvo y ceniza. ¿Ya? Él está diciendo, antes yo había escuchado hablar de ti, ahora te veo, ahora yo te veo, ahora sé quién es, ahora te conozco. Antes yo era religioso, sabía y te conocía por lo que las tradiciones me contaban,
por las costumbres, por la tradición de mi familia, por todo eso. Es esto que Job está diciendo. Pero ahora yo te vi a ti, ahora yo te conozco, ahora yo tengo intimidad contigo. Eso Job está diciendo ahí respecto de Dios, y por eso se arrepiente. ¿Ya? Entonces Job está diciendo que él pasa a tener intimidad y que eso es mucho mejor. Nosotros en la verdad debemos dejar toda la religión en nuestra vida, ¿ya? Y cambiar eso por intimidad con Dios. Cambiar eso por intimidad con Dios. Algunas veces nosotros somos como Job, en la verdad. Somos tementes a Dios, tenemos una vida religiosa con Dios, tenemos quizá el deseo de estar con Dios, pero los cimientos, las bases de nuestra relación con Dios están equivocadas, son cambiadas. Y nosotros necesitamos cambiar eso por aquello que es la voluntad de Dios. El desafío de hoy es pensar en las bases de nuestra vida, ¿ya? Y preguntarnos, ¿ellas fueran puestas por Dios? Quiero dejar una última pregunta antes de encerrar esta palabra. Preguntarte, ¿cuáles son los pilares de tu vida con Dios? ¿Cuáles son los cimientos de tu vida con Dios? ¿Cuáles son las bases de tu vida con Dios? Esta pregunta quería dejar. Ahora te pido, cierra tus ojos, baja tu cabeza y vamos a orar. Dios, delante de tu presencia quiero pedir que esta palabra, primero quiero pedir, aclare esta palabra en nuestra mente. Ya es una palabra profunda, es una palabra compleja, y yo te pido, ven a aclarar en nuestra mente, en nuestro corazón, el entendimiento de esta palabra, y que cada parte de esta palabra sea un desafío a nosotros a sernos transformados, así como Job fue. Transfórmanos. En nombre de Jesús, eso te pido. Cambia las bases de nuestra vida para bases que sean puestas por ti. En nombre de Jesús, Padre, te pido. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Si ustedes nos acompañaran hasta este momento, entonces te pido, deja tu like, comparte este video para desafiar a todas las personas ya a vivir la misma transformación que Job. Ya siga a nosotros en nuestras redes sociales. Ya que tenga una semana muy bendecida. Chao, chao, y hasta el próximo video.